Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos haciendo en Citrix. En este caso, para tratar los temas de Citrix Cloud Networking, las tecnologías dentro de Citrix que se dedican no exclusivamente a temas de networking, porque encajan también dentro de las soluciones de Citrix, y ahora veremos cómo y de qué manera, pero que tienen un sesgo también orientado en parte a entornos puros de red, a los que, pues bueno, muchos de vosotros seguramente no estáis habituados, porque los temas que tratáis habitualmente son más de sistemas, aplicaciones, etcétera. Un poco de housekeeping antes de empezar. Ahí veis el procedimiento que nos han dictado para el webinar. Podéis hacer preguntas con la herramienta de GoToWebinar. A la derecha tenéis la manera de hacerlas. Yo no las voy a ver. Es posible que al final, si tenemos tiempo, me pasen algunas de ellas. Si no, de todas formas, responderemos offline a los que hagáis algunas de esas preguntas. Y los que no os preguntéis aquí, pero queráis preguntar después cualquier cosa, pues bueno, ahí tenéis el correo de Ana, a través de la cual me hará llegar las preguntas. Pues bueno, tenemos poco tiempo, así que sin más dilación vamos a empezar. Como decíamos, vamos a tratar los temas de Citrix Cloud Networking, las tecnologías de red, también de seguridad, de optimización, etcétera, dentro de Citrix, que se salen un poquito de lo que es el core tradicional de Citrix, de virtualización de aplicaciones, de estos. Esta es la agenda que vamos a seguir. Lo primero, por evitar el que algunos de vosotros perdáis tiempo, porque la agenda realmente es demasiado abierta, no teniendo un tipo de asistente determinado, pues tenemos que hacerla un poquito abierta, y en este caso va a ser una introducción. Entonces, os quiero decir primero quiénes son los que no tenéis por qué estar en este webinar y podéis ahorraros ese tiempo. Vamos a ver después Citrix NetScaler como Application Delivery Controller. Luego vamos a ver cómo encaja en otros entornos de Citrix, de virtualización y de movilidad. Vamos a ver brevemente el partnership que tenemos con Cisco, del cual la mayoría de vosotros habréis oído hablar, pero vamos a ponerle cara, vamos a saber exactamente qué es lo que hacemos con ellos, en qué línea estamos trabajando con ellos. Y finalmente vamos a ver de manera no muy extensa Citrix Cloud Bridge, la solución de optimización One de Citrix. Por tanto, ¿qué podéis esperar de este webinar? Va a ser una introducción a las soluciones de Citrix para Cloud Networking. Va a ser breve, sabéis que el tiempo que hay se estima más o menos en 1 hora para este webinar, no va a haber más y no hay tiempo a profundizar prácticamente en nada, por tanto va a ser simplemente de alto nivel. Por tanto, no será para aquellos de vosotros que ya conocéis estas soluciones a alto nivel, sabéis lo que hace NetScaler, sabéis por encima más o menos dónde hay que utilizarlo, tanto en entornos con Citrix virtualización como entornos sin Citrix. Los que queráis profundizar técnicamente en estas soluciones, los que estéis esperando información más detallada, pues esa no hay tiempo para verla en esta sesión, eso tiene que ser en sesiones posteriores o directamente con vosotros. Si estáis esperando ver arquitecturas determinadas, casos concretos, etcétera, o información competitiva detallada de cómo compararlo con otros fabricantes, tampoco es este webinar donde se va a ver ese tipo de información. Perfecto, entonces, introducción a NetScaler. Para aquellos que no sepáis o sepáis muy mínimamente lo que es. Esta es la manera en la que vamos a ver NetScaler. Primero, saber que es una solución más dentro de una empresa global de cloud, es decir, no somos, eso ya lo sabéis, una empresa que únicamente hace este tipo de soluciones. Luego, ¿qué es NetScaler? Ponerle nombres y apellidos a las funciones que hace, a las funciones principales, cómo se compara a alto nivel, por así decirlo, con sus competidores y las distintas plataformas que tenemos. Citrix, algunos habréis visto esto, normalmente no se ve traducido, esto viene, y os diré que queda mejor también la frase leída en inglés, pero es la manera en la que resumimos qué es Citrix. A través del tiempo, pues esta definición ha cambiado, y hoy día la manera probablemente más exacta de definirla es esa que veis ahí. Es una empresa de cloud que posibilita estilos de trabajo en movilidad.
y, como veis, pues permitiendo a la gente trabajar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, en cualquier momento, accediendo siempre de forma segura tanto a aplicaciones como a datos, como si estuvieran en la propia oficina. Veis que no hacemos foco, por así decirlo, en ninguna solución en sí, sino atacamos a un, por así decirlo, a un potencial estilo de vida o estilo de trabajo, y con ellos, a ello intentamos llegar con todas nuestras soluciones. Unos números de manera muy rápida, simplemente para que veáis que Citris, aunque ya lo sabéis también, no es una empresa de nicho, es una empresa grande, cotiza en bolsa y es de las importantes, por así decirlo, dentro del índice Nasdaq, con más facturación de la que hay ahí, porque estos datos son de 2012. Somos un montón de empleados y somos número 1 o número 2 en prácticamente todas las soluciones distintas, las tecnologías que tratamos, en virtualización de aplicaciones y de desktop, en movilidad, en application delivery, que es lo que vamos a ver ahora con el tema de NetScaler, en software as a service, las soluciones de colaboración, pues también somos un fabricante grande y tenemos algunas soluciones que son número 2, también a nivel mundial en cuanto a, por ejemplo, estas que estamos usando, GoToMeeting, GoToWebinar. Entonces, es una empresa que ataca el cloud de manera global. ¿Cómo entendemos, como decíamos, por dar un poquito de explicación a esa frase que hemos puesto, cómo entiende Citrix eso de trabajar de manera móvil, en movilidad, los mobile workspaces que llamamos? Si os fijáis aquí, en Citrix, a diferencia de lo que podéis ver a lo mejor o la visión que tienen otros fabricantes, nosotros separamos completamente lo que es la infraestructura donde corre pues las aplicaciones, donde están los datos, etcétera, lo que es la infraestructura en sí, de la manera de dar esa infraestructura, el deliver de todos esos datos, aplicaciones, etcétera, y no pensando en dispositivos, sino independientemente del dispositivo, realmente lo interesante, donde está el valor, es en acercar los datos y las aplicaciones a las personas. Es decir, esto es realmente, lo que está a la izquierda es realmente lo importante. Ahora, ¿dónde corre eso? Pues eso corre en distintos entornos que no nos interesan tanto, por así decirlo, no aportan valor, tanto valor como las aplicaciones y los datos, acercándolos a los usuarios, pero que también hay que construirlos. Esto que aparece a la derecha, pues puede ser mi propio data center, puede ser un servicio corriendo en la nube, puede ser un data center de un tercero que me lo presta o en el que tengo un disaster recovery, y entre ellos pues también hay que poder enlazarlos para que funcionen como uno solo. Esto prácticamente es la estructura completa del cloud. Si pensáis, aquí falta poco, no está la palabra movilidad, pero bueno, es inherente a este mensaje en el que esta parte de la izquierda puede estar en cualquier lugar del mundo y en cualquier dispositivo, mientras que la infraestructura está en lugares completamente alejados y separados, no siempre en la misma. Entonces, esta es la visión de Citrix del cloud. Y para los que conozcáis un poquito más de Citrix, pues veréis que todas esas piezas, toda esa manera, por ejemplo, de poder construir las infraestructuras, de poder hacer un acceso genérico o acceso, mejor dicho, acceso unificado a todas las aplicaciones que tengamos, etcétera, el poder enlazar o enlazar distintas infraestructuras donde está corriendo pues todo realmente todo lo útil, por así decirlo, el contenido de la empresa, todo eso tiene nombre dentro de Citrix con distintas soluciones. No vamos a entrar ni mucho menos en detalle en todas ellas, pero que veáis que atacamos el cloud de manera global. Y como veis aquí, NetScaler, de lo que vamos a hablar ahora, no es más que una de las piezas, y CloudBridge, aquí a la derecha, otra de las piezas, una para interconectar clouds entre sí, para acercar datos entre data centers o de data centers a usuario, y otro para hacer el delivery, para entregar las aplicaciones, los datos, etcétera, a allí donde esté el usuario con el dispositivo que esté usando. Por tanto, nuestras soluciones de networking, a pesar de poder tratarlas, y alguna vez lo haréis, como soluciones puras de networking en proyectos muy específicos, también encajan dentro de nuestra visión del cloud. Entonces, NetScaler, ¿qué es? Si hay que ponerle una definición a esta tecnología, hoy día se llaman Application Delivery Controllers.
Los más viejos del lugar, pues los llamábamos antiguamente balanceadores. Son los antiguos balanceadores sobre los cuales se han ido metiendo distintas funciones añadidas y tecnologías añadidas que los convierten en lo que hoy llamamos Application Delivery Controller. La tarea fundamental, porque es inherente a lo que lleva por debajo, que es, como decíamos, un balanceador, es balancear la carga entre servidores. ¿Para qué? Para dotar de alta disponibilidad a los servicios. Cuando yo tengo un servidor web con un aplicativo, si se cae, me quedo sin servicio. Pues lo que quiero es tener 2 servidores web y lo que haría el NetScaler en este caso es distribuir la carga entre los 2. Tarea principal, alta disponibilidad. Si se cae uno, sigue vivo el otro. Tarea añadida, pues si necesito más rendimiento, meto más servidores y balanceo la carga entre más servidores. Más cosas que hace, optimizaciones específicamente para HTTP. Hay alguna más, pero las más típicas son de HTTP. Comprimir, cachear, hacer multiplexación, que reduce el número de conexiones contra los servidores. Todo esto agiliza la entrega de las aplicaciones, hace que sea más eficiente y más rápida la entrega de las aplicaciones a los usuarios, mitiga problemas con las redes, problemas de latencia, etcétera. También tiene una vertiente de seguridad de aplicaciones, no solo web, también hay, por supuesto, dentro del equipo herramientas de protección frente a denegación de servicio, pero las más notables a nivel de seguridad es la protección de aplicaciones web. Un WAF, los que hayáis oído hablar de Web Application Firewall, es la tecnología que protege aplicaciones que tienen un frontal web. Todas las aplicaciones a las cuales se accede con todo el contenido, toda la lógica de la aplicación y los datos, se llega mediante un portal web, un frontal web, son susceptibles de determinados ataques que son pues los que luego aparecen en la prensa cuando oímos que a Sony le han robado 70 millones de tarjetas de clientes, de números de tarjeta, o roban identidades de usuarios de determinado servicio. Bueno, pues esto normalmente, prácticamente siempre, se roban accediendo a través de portales web. Bueno, pues un firewall de aplicación web lo que hace es proteger frente a este tipo de ataques que provocan esos robos de información. Y hay otras tareas adicionales, minoritarias, aunque algunas veces son más importantes incluso que estas que hemos visto aquí, como poder utilizar el equipo como una SSL VPN o hacer disaster recovery para tener un data center de respaldo y que los usuarios de manera transparente, sin ellos saberlo, si un data center ha caído, que vayan al otro, o pues, por proximidad geográfica mandar unos usuarios a un data center y otros a otro. Todo esto son tareas de un Application Delivery Controller. No hace falta que le echéis un vistazo muy detallado a esto, ya tendréis la presentación más adelante, pero esto es más o menos un resumen de, pues diríamos que prácticamente todas las funciones que puede hacer NetScaler. Por supuesto, dentro de cada una de ellas hay, no es un botón on-off, sino que hay un montón de configuraciones posibles y parametrizaciones, pero básicamente estas son las cosas que se puede hacer para optimizar el tráfico, para securizar aplicaciones y tráfico, para dotar de disponibilidad a los servicios, la manera de gestionar y las maneras de facilitar la administración del usuario y los tipos de plataforma. Entonces, como foto resumen, pues ahí lo tenéis. Y aquí veis un dibujo típico donde este sería el NetScaler y entonces las conexiones que le llegan de clientes hacia los servidores, pues realmente lo que se hace es distribuirlas. Se los distribuye en función de un montón de parámetros distintos. Puedo haberme autenticado antes, etcétera. Ejemplos de uso, si queréis pensar en, una vez visto más o menos lo que hace, dónde puede encajar, cuándo os tiene que saltar o iluminarse la bombilla diciendo, mira, aquí necesitaría tecnología de este estilo, pues por ejemplo, un escenario hoy día es el reemplazo del Microsoft TMG, ya ha llegado a creo que no está en End of Life, creo que está solo en End of Sale, pero eso quiere decir que ya no se vende y que pronto va a dejar de soportarse. Bueno, pues para reemplazar los TMG de Microsoft allí donde estén, balanceo de link de Microsoft, balanceo y optimización de Microsoft Exchange, balanceo y optimización de Microsoft SharePoint, optimizaciones específicas, estas son únicas en NetScaler para Microsoft y para MySQL, Microsoft SQL y MySQL,
tenemos ya, después de 2 años, tenemos un competidor que ya hace algo con Microsoft SQL, hasta ahora no era así, pues tenemos la posibilidad de optimizar el acceso a las bases de datos, no solo balancearlas. Allí donde haya portales web corporativos, balancear para dotar de alta disponibilidad y optimizar el tráfico. También es un escenario muy habitual, de hecho diríamos que es incluso el escenario más habitual, el balanceo y la optimización de portales web. Securizar portales, especialmente los públicos, donde hay datos médicos, datos financieros, datos personales, etcétera. En estos sitios debería existir un firewall de aplicación web, porque es la manera de evitar que se pueda robar información de este estilo, que es la información jugosa y la que las bandas criminales intentan buscar. Balanceo del acceso a data centers separados. No hablamos de aquel escenario donde alguien tiene 2 data centers muy bien unidos por detrás con una conexión de 1 giga y 1 milisegundo de retardo y están en 2 edificios muy cercanos. Bueno, pues este no es el escenario más típico donde merece la pena hacer una distribución de tráfico entre los data centers, porque realmente es como si fuera uno solo, por estar tan bien conectado. Pero cuando los data centers están más separados y no puede haber sincronía de datos entre los dos en tiempo real, etcétera, pues es una manera de distribuir el tráfico o de obtener el disaster recovery que decíamos antes. Y para lograr el acceso seguro de los usuarios a la red, como SSL VPN, o a entornos virtualizados, como veremos luego, sin necesidad de construir un túnel SSL VPN, también es la manera de entrar de manera segura por SSL a estos aplicativos. Netscaler, ¿cómo se compara con sus competidores? Los que no estéis habituados o no conozcáis el cuadrante mágico de Gartner, es una de las cosas que si alguien tiene que fiarse solo de una opinión, pues bueno, la gente suele tirar del cuadrante mágico de Gartner como un primer punto de referencia. Y dicho mal y pronto, hacia la derecha, que una tecnología esté más hacia la derecha, lo que quiere decir es que tiene pues todas las funciones que se demandan hoy día, que está innovando y creando funciones nuevas que luego los clientes van a agradecer, y que una solución esté más hacia arriba quiere decir que es una empresa solvente, que tiene un canal preparado para vender las soluciones, que hace foco en ese producto a pesar de poder tener más soluciones, etcétera. Y bueno, veis que Citrix está junto con el que veis aquí, F5, que es nuestro principal competidor. Somos los 2 líderes con diferencia en el segmento de Application Delivery Controllers. Y esto es desde 2007. Siempre hemos estado en el cuadrante de líderes desde 2007, acercándonos cada vez más a F5. Ahora bien, muchas veces es más interesante saber qué opina realmente los clientes que pueden comparar, los clientes que han visto cosas distintas y pueden comparar qué les ha aportado una solución y qué les ha aportado otro. El grupo EMA, no pedido por Citrix, sino motu propio, hizo una encuesta de satisfacción de clientes de Application Delivery Controllers hace, esto no sé si tiene 1 año y medio, 2 años, algo así, la encuesta esta, donde preguntaba hacía una serie de preguntas generales sobre la solución de balanceo, entonces, de Application Delivery Controller. Es decir, no hablamos de si una solución tiene un poquito más de throughput o hace una cosa determinada, sino en general el valor de la solución. Bueno, pues de las 21 categorías, en 16 de ellas Citrix Netscaler apareció como el preferido de aquellos usuarios que conocían eso y conocían nuestro competidor más directo. Habían manejado ambas tecnologías. Y si os fijáis ahí, son palabras mayores. Es decir, la gente valoraba número 1 a Citrix en satisfacción en general con la solución de balanceo, en facilidad de uso, en retorno de inversión, en protección de la inversión, luego veremos por qué, por ejemplo, en valor en general de la solución, en efectividad o eficiencia del soporte nuestro cuando hay algún error. Es decir, en aquello que define de verdad si una solución es buena o no, es útil o no a una empresa, pues en todas esas categorías Citrix Netscaler está por delante de nuestro competidor más directo.
A nivel de empresas, bueno, ya sabéis que muchas empresas siempre, no es que sean SIMOS, pero tienen muchas tecnologías distintas para hacer las mismas funciones, no están atados únicamente a un fabricante. Estos que veis aquí no son clientes que tengan algún NetScaler de manera residual. Son clientes que tienen su infraestructura de arriba a abajo optimizada, securizada, balanceada con NetScaler. Ahí tenéis la empresa más grande del mundo, Apple, por ejemplo, pues es uno de nuestros clientes principales. Clouds como Amazon, SoftLayer y otras tantas son casas que hacen todo su trabajo con NetScaler. Todo el tráfico web, prácticamente todo el tráfico web que manejáis a diario está pasando por NetScaler. Aquí tenéis clientes que también son los principales clientes nuestros, Google, Yahoo, Amazon, bueno, Amazon ya lo hemos dicho aquí, eBay, todos los casinos online, todas las empresas que realmente generan mucho tráfico en web y que viven de la no solo de la estabilidad de servicio, por supuesto, sino de la rapidez con la que se da ese servicio. Es decir, que cuando alguien pide una página web sea instantáneo la respuesta a esas peticiones, todos estos tienen NetScaler. No vamos a entrar en detalle de arquitectura, pero hay diferencias significativas en cuanto a cómo está desarrollado el sistema operativo, que hace que funcionemos de manera distinta a los competidores y estamos orientados a este mundo de servir tráfico web más que al balanceo básico de hace 10 o 12 años, donde simplemente era a nivel TCP mandar un paquete TCP a un sitio y otro a otro. Plataformas en NetScaler. Hay una plataforma para cada necesidad. Tenemos plataforma en formato virtual, son máquinas virtuales que corren sobre nuestro propio hipervisor, Citizen Server, corren también en Hyper-V o corren en VSphere y dentro de muy poquito van a correr también en KVM. No sé si hemos sacado ya la nota de prensa o sale en breve. Lo que llamamos MPX son nuestros appliances, es decir, el hardware nuestro sobre el cual corre pues, nuestro servicio de balanceo, optimización, etcétera. Es una caja, un NetScaler, por llamarlo de alguna manera. Tenemos unos modelos llamados SDX, que son appliance nuestro, como los MPX, solo que virtualizados, y encima de ellos corren instancias virtuales de NetScaler. Estos nos permiten, por ejemplo, tener consolidación. Alguien que tenga 4 equipos haciendo tareas de balanceo, pues bueno, puede tener un único SDX con 4 instancias virtuales y automáticamente ahorras espacio en rack, consumo eléctrico, gestión de distinto hardware, soporte anual que hay que pagar por distinto hardware, etcétera. Y una cosa muy interesante que nos sigue distinguiendo a día de hoy es que todas estas plataformas, cualquiera de ellas, independientemente del tamaño o el servidor en el que corran, permiten tener todas las funciones del NetScaler corriendo en paralelo. Es decir, un equipo lo más pequeño que tenemos, por así decirlo, que es se llama VPX10, que es versión máquina virtual con un límite de 10 megabits por segundo. Tenemos la opción de montarlo sobre el servidor que se quiera con un hipervisor. Independientemente de los recursos, ese NetScaler puede estar haciendo de firewall de aplicación, estar haciendo balanceo global, estar haciendo terminación SSL. Todo puede funcionar en paralelo y en cualquier modelo. Y eso redunda en el ahorro de costes a la hora de instalar soluciones para distintas funciones. Todos los modelos pueden crecer con una licencia. Ahora veremos de pasada el rango de licencias que hay. El caso es que cada modelo que se ofrece puede crecer a un rendimiento mucho mayor simplemente con la instalación de una licencia. Y todos ellos permiten clustering, es decir, en el caso de quedarnos pequeños en algún momento, cosa que es bastante improbable por ese crecimiento que decimos con licencia, siempre se pueden agrupar varios equipos y hacer que funcionen como uno solo en lo que llamamos desde hace un par de años el clustering. Hasta 32 equipos pueden funcionar como si fuera uno solo. Las plataformas, sin hacer mucho foco en ellas, porque no es necesario saber ahora mismo todas las que son, pero que sepáis que en modelo virtual pues hay plataformas de 10 megas que con licencia, como hemos dicho, pueden dar hasta 200, a 1 giga, a 3 gigas e incluso llegar hasta 8 en determinados casos. Los modelos más acordes al tamaño de nuestro país serían estas dos gamas que veis aquí.
un modelo de 500 megabits por segundo de throughput que puede escalar a 5 con una licencia y un modelo de 5 gigabits por segundo que puede escalar a 15 con una licencia. Estos son los modelos que más nos encontramos nosotros en España. En España y en países de tamaño, como es del tamaño de España. Modelos superiores que sí que encajan de vez en cuando en los otros entornos, estos que veis aquí, desde 15 hasta 42 gigas, modelos de 20 a 50 gigas y por último hay una línea de producto desde 40 gigas hasta 120 gigabits por segundo. Hablamos siempre de tráfico nivel 7. Estos 120 gigabits por segundo que veis aquí en un equipo de 2U, es decir, 2U de espacio en rack, puedo tener yo 120 gigabits por segundo de tráfico nivel 7, es decir, tráfico con el que estoy haciendo reescrituras, con el que estoy tratando para hacer un balanceo a nivel 7, etcétera, que es algo que impacta mucho en CPU y, pues bueno, dentro de poco vamos a sacar una comparativa donde se ve cómo los otros, cuando hacen ese tipo de tareas, su rendimiento cae de manera drástica comparado con lo que dicen en los datasheets. No os lo vamos a poder dar después de este webinar, creo, porque está a punto de salir, pero no ha salido aún. Intentaremos haceroslo llegar o hacer una nota de prensa clara, porque es interesante ver esa comparativa con los competidores. ¿Qué más podemos hacer con nuestras plataformas? Habíamos dicho hace un momento que con la plataforma que llamamos SDX es nuestro hardware virtualizado y sobre el cual podemos meter balanceadores virtuales. Llegamos hasta 80, es decir, en 2 U's, como veías antes, en 2 U's de espacio en rack puedo meter 80 balanceadores virtuales. Es decir, 2 racks enteros de balanceadores de una U automáticamente desaparecen y se quedan en 2 U's de espacio en rack. Pues eso es lo que podemos conseguir consolidando con estas plataformas, con SDX. La potencia SSL de las máquinas NetScaler, metemos entre un 30 y un 100% más de tarjetas aceleradoras SSL que los competidores, con lo cual la escalabilidad es mucho mayor. Como decíamos antes, por tamaño país parece que no nos aplica y es verdad, hay muchos entornos donde bueno, pues es un beneficio que no vemos aquí en España. Ahora bien, tener en cuenta que estamos yendo y de manera muy rápida hacia el HTML5, hacia quitar muchas aplicaciones cliente-servidor, que a día de hoy son cliente-servidor, e implementarlas sobre HTML5. Esas aplicaciones prácticamente seguro, o muchas de ellas, van a correr con SSL. Luego vamos a ver de aquí a poco un incremento drástico en la necesidad de potencia SSL. Bueno, pues estos equipos están preparados ya más que los de los competidores, porque ya digo, metemos más tarjetas aceleradoras SSL dentro de nuestro hardware. Habíamos dicho que en SDX podíamos meter balanceadores NetScaler virtuales para consolidar en entornos grandes donde yo tenga realmente muchos equipos haciendo balanceo. Eso es cierto, pero lo bueno es que también podemos meter servicios adicionales dentro de esa misma plataforma. Imaginaos un cliente, por poner un caso drástico, que tenga 2 equipos haciendo balanceo, 2 equipos haciendo antivirus, 2 equipos haciendo firewall de perimetral, pero nuevo, firewall de próxima generación, 2 equipos haciendo escaneo de URLs, etcétera. Bueno, pues nosotros podemos meter ese tipo de tecnologías como máquina virtual nuestra. Es decir, Palo Alto puede correr como máquina virtual en lugar de un NetScaler aquí dentro. Es decir, puedo tener un hardware NetScaler sobre el cual corren varias máquinas virtuales NetScaler, varias máquinas virtuales Palo Alto, ThreadMicro, WebSense, SiteMinder, BlueCat, etcétera. Esto me proporciona pues, bueno, una simplificación de la arquitectura y consolidación y ahorro de costes también en mantenimientos hardware, etcétera. Esto es básicamente, así a grandes rasgos, lo que es NetScaler, para los que no lo conocierais, cuáles son sus tareas principales como balanceador, optimizador web, firewall de aplicación web, etcétera. Ahora bien, dentro de entornos Citrix, ¿cómo aplica NetScaler? Pues sus ventajas van a ser unas ciertas mejoras funcionales en disponibilidad, seguridad y visibilidad. Nos va a servir para reducir coste y
vamos a ver qué hay más allá de los entornos que más conocemos, que son SENAP y SendDesktop. Vamos a ver qué pasa con el mundo de la movilidad, que es lo que hoy mueve a muchas empresas. Mejoras funcionales. Primero, nos sirve para aumentar la disponibilidad de las granjas SENAP SendDesktop. Sabéis que los componentes, varios componentes de estas granjas, como son el Web Interface o la versión nueva de Web Interface, el Storefront, y los brokers, tanto de SENAP como de SendDesktop, esos son componentes que hay que balancear. Si bien los brokers entre ellos se pueden dotar de alta disponibilidad, la manera que tienen de monitorizarse no es la mejor, ni tienen herramientas para reducir el impacto de muchas conexiones de golpe hacia ellos. Es decir, una reconexión masiva de clientes puede tumbar un XML broker por saturación de muchas conexiones en un espacio breve de tiempo. Pues eso es algo que evitaría el NetScaler. Este balanceo de componentes no es un balanceo simple, o mejor dicho, el balanceo sí es simple. Yo puedo hacer un round robin si quiero, una petición a uno, otra a otra, pero lo más importante de aquí es la monitorización. Hacer una monitorización inteligente. No asegurarme de que el servidor web que corre por debajo está funcional, sino asegurarme que el aplicativo Web Interface que corre por encima del servidor web está funcional. Y eso se hace con pues una monitorización muy específica, donde se hace una conversación haciéndose pasar por un cliente que intenta validarse, por ejemplo, en este caso, etcétera. También existe la posibilidad de meter el Web Interface en el propio NetScaler, aquellos entornos donde uno tenga 3 o 4 frontales Web Interface y, pues bueno, tiene que pagar esas 3 o 4 licencias de Microsoft, tiene que mantener esos sistemas operativos Microsoft poniendo parches continuamente. Bueno, pues todas esas tareas más el hardware que conlleva se pueden evitar si el Web Interface se hace que corra como componente dentro del propio NetScaler. Y por último, puedo dotar de Disaster Recovery, como decíamos antes, también a esa granja. Es decir, los usuarios están entrando de manera remota a través de la WAN o a través de Internet, securizados con el propio NetScaler, están entrando a un data center. Si en ese data center hay un problema o si quiero que determinada parte de la carga vaya a otro data center, la tecnología para hacer eso, tecnología de balanceo global, el propio NetScaler puede estar haciéndolo. También me sirve para aumentar seguridad. Ese acceso remoto seguro que decíamos a entorno de Citrix no requiere construir una SSL VPN, lo que requeriría poner un agente software en todos los PCs y dispositivos que se vayan a conectar, lo cual es difícil si los dispositivos no son míos y son de un tercero que ya tiene otra VPN y no puedo hacer que coexistan los clientes, obligarles a que pongan algo que no tienen por qué querer hacerlo. Y si son PCs míos, pues tengo que distribuir el cliente SSL VPN en todos ellos. Entonces, no es la manera ideal de hacer un acceso remoto a Citrix. Nosotros podemos hacerlo simplemente como proxy SSL. Acceso puro SSL sobre el cual solo va tráfico Citrix para entrar a la red. Con lo cual, el PC o el dispositivo siempre se va a quedar fuera de la red. No lo estoy metiendo en ningún caso dentro de la red, que es algo que es crítico, como veremos dentro de un momento, para los entornos de movilidad. También me permite aumentar la seguridad haciendo autenticación en DMZ. Solo una vez me he autenticado en el NetScaler, de la manera que yo quiera, con certificado, con un radius, contra mi LDAP del directorio, etcétera. Solo en ese momento daré acceso a los servidores de SENAP y SendDesktop que están ya dentro de la red. Y lo que llamamos en Citrix Smart Access, que es una seguridad adicional, unos settings que permiten ser muy granulares con qué permitimos hacer a los usuarios de Citrix, de SENAP y SendDesktop, en función de la seguridad del puesto cliente. Cualquier SSL VPN puede chequear si hay un antivirus que me gusta en el PC, si tiene una clave de registro, si hay corriendo determinado proceso, etcétera. Y en función de eso dirán, pues accedes a Citrix o no accedes a Citrix. Eso supone que alguien que no tenga antivirus, automáticamente, por seguridad, no le dejas trabajar en el entorno de Citrix. Nosotros vamos un paso más allá. Nosotros esa información que hemos escaneado en el puesto cliente se la vamos a pasar a la granja Citrix, y con esa información la granja Citrix va a poder, no solo por ese usuario y a qué grupo pertenece, sino en función de la seguridad del puesto que está usando en este momento, le va a dar más o menos aplicaciones a las que puede acceder,
o le va a dar las aplicaciones pero no va a permitir que mapee carpetas o que imprima o que mapee USB, etcétera. Y otra mejora muy importante es el aumentar la visibilidad. Uno de los problemas que hay en entornos de Citrix es que entre cliente y servidor solo va un puerto TCP y por ahí dentro pasa todo lo que hace el usuario. Todas las aplicaciones, el Microsoft Word y el SAP al que está accediendo, todo va por ahí dentro y no se sabe exactamente qué es lo que está haciendo. En entornos donde quiero hacer reporting para saber pues bueno, cómo aumentar mi granja, cuántos accesos se hacen a determinada aplicación, o cuando quiero hacer troubleshooting porque un usuario tiene alguna queja de que eso parece que va lento, no tengo manera de verlo. Bueno, pues lo que hace NetScaler es abrir ese puerto de comunicación de Citrix y analizar todo lo que hay dentro y poder registrar información, registrar datos que convierte luego en información consumible por el usuario en formato de tiempo real y formato histórico del uso que se está haciendo de las aplicaciones. Todo esto que hemos dicho, no hay que hacer en ningún momento scripting, no hay que hacer una administración compleja del NetScaler para poder configurarlo. Prácticamente todo, bueno, lo que hemos dicho todo y otras tantas funciones, se hace a través de asistentes donde, sabiendo pues esos valores que veis ahí, los parámetros de la granja, es decir, siendo el administrador de la granja Citrix y sin conocimientos o apenas sin conocimientos de NetScaler, puede uno configurar los accesos a las granjas, el balanceo, la monitorización esa específica que decíamos, que consiste en elegir el tipo de monitor que ya está hecho en el NetScaler. No hay que hacer un script de cientos de líneas para configurarlo. Todo eso se hace de esta manera tan sencilla. La visibilidad de la que hablábamos consistía en ese tráfico que pasa por aquí y que antiguamente era únicamente un puerto, pues ahora somos capaces de ver todo lo que hay dentro, de ver que este usuario está accediendo a PowerPoint, pero que además está accediendo a través del navegador publicado o está accediendo a un desktop, Windows 7, etc. Y esa información la vamos a sacar para que en consolas estándar como Splunk o en la consola nuestra que llamamos Insight Center se pueda ver la información. E incluso dependiendo de la versión podemos sacarla e inyectarla directamente para que el administrador de la granja Citrix la vea junto con el resto de la información que tiene en su consola de desktop directo. ¿Para qué me sirve esto que hemos dicho de la visibilidad? Para mantenimiento preventivo. Si yo estoy viendo determinados patrones de comportamiento de tráfico, por ejemplo, los tiempos de logón, a través de las semanas veo que van creciendo, pues posiblemente es porque los usuarios estén aumentando el número de usuarios y sé que en algún momento voy a necesitar poner algún servidor extra antes de que me llamen los usuarios. Pues de manera preventiva puedo evitar esos problemas. Y muy importante, hacer troubleshooting de la experiencia de usuario. Cuando un usuario tiene una queja, pues bueno, podemos determinar si ese problema que tiene es realmente con Citrix o es solo al abrir una aplicación publicada, y entonces podemos saber que el problema está únicamente en un servidor de la granja que sirve esa aplicación. Proporciona una manera de manera muy rápida ser capaz de hacer troubleshooting ante problemas. Capacity planning para ir adelantándome a las necesidades de hardware que voy a tener para provisionar los desktops que voy necesitando, etc. Y por supuesto visualización para tener gráficas de el uso de las aplicaciones que estoy haciendo. Respecto al troubleshooting, que es algo fundamental en entornos de Citrix. Los entornos de Citrix, la mayoría de los entornos que tenemos de Citrix se utilizan para que los usuarios usen alguna aplicación crítica. Rara vez es para alguna aplicación que, bueno, minoritaria, que no tenga mucho sentido, también lo hay, pero muchas veces se usan aplicaciones críticas para la empresa. Cuando antes un usuario tenía problemas, llamaba al CAU de su empresa, estos tenían que llamar a los administradores de la granja. Los de la granja, pues bueno, lo primero que piensan es que hay problemas con la red, sobre todo si un usuario se queja pero otro no, pues puede ser algo del puesto del usuario. Eso automáticamente provocaba una llamada a la gente de soporte de la red. Y al final, muchas veces, por falta de información, por no poder correlacionar toda esa información, acababa habiendo llamadas al soporte de Citrix. Esto es mucho tiempo de parada de servicio, mucho tiempo de un servicio degradado, mucho tiempo de un usuario descontento y tiempo de un usuario no productivo.
con toda esta información, con toda esa visibilidad extra que podemos tener en Netscaler, el usuario va a llamar al CAU y probablemente, automáticamente, en cuanto el CAU, si no es una incidencia mínima que pueda resolver, hable con el administrador de la red que va a tener acceso a esta información, o incluso con el del desktop, si hemos inyectado esa información en la consola del desktop, un gran porcentaje de los problemas se va a terminar ahí se va a resolver, porque la información muy rica que da esta herramienta, pues bueno, nos va a permitir mejorar todos los tiempos de respuesta ante incidencias. Más utilidades de Netscaler y bastante importante, por cierto, reducciones de costes. A la hora de la adquisición de la solución, siempre vamos a tener un modelo adaptado a las necesidades actuales. Lo interesante no es pensar que tengo 1000 usuarios, pero en año y medio puede que tenga 3000 y entonces, por si acaso, adquiero un Netscaler del tamaño suficiente para que aguante los 3000 usuarios. Eso es lo que hay que hacer a veces con tecnologías de nuestros competidores. Nosotros desde hace ya 2 años, y poco a poco nos van siguiendo los pasos, pero todavía a distancia, podemos licenciar, podemos tener un equipo que el día de mañana, si hace falta, y solo si hace falta, con una licencia, aumenta el rendimiento y entonces se adecúa a lo que necesite el día de mañana. Pero hoy, a día de hoy, voy a pagar solo por lo que necesito. Mediante licencia puedo hacer eso. No necesito tampoco una provisión de hardware, meter un blade nuevo, una tarjeta nueva, etcétera. Y puesto que todas las funciones de Netscaler pueden correr en todos los modelos, ese mismo equipo que estoy usando para, por ejemplo, dar acceso remoto a la granja Citrix, lo puedo estar usando a la vez para otras tareas, como por ejemplo, ya que está en DMZ, pues hacer el balanceo de mis portales web. Pues evito el tener que, si tuviera ya esos equipos, evito el tener que comprar un Netscaler porque esos mismos me sirven para esto. Y a nivel operativo, a nivel de costes recurrentes, pues todos los que os podáis imaginar. Los mantenimientos hardware que voy a pagar son menores por tener un menor número de equipos. Al haber menos equipos, pues tengo menos coste de alimentación, refrigeración, de espacio en rack, menos dispositivos a tirar, con lo cual tengo un data center más green. Menos coste de operación por tener una solución que tiene asistentes para configurar prácticamente todo, que no requiere convertirse en un experto en scripting para configurar cosas porque no hay que hacer scripts, tiene todo interfaces guiados, etcétera. Menor coste de soporte al estar dando soporte a una solución completa de Citrix, a toda una plataforma de virtualización. No tengo que pagar un soporte a Citrix para dar ese servicio y un soporte a unos fabricantes de terceros que hacen balanceo, que hacen acceso remoto, etcétera, sino que la plataforma está soportada y, por tanto, de manera, primero, más eficiente, que es importante, y segundo, con un coste menor. Los costes de implantación también son menores porque no requiere servicios complejos, son más rápidos o incluso hechos muchas veces no los hacemos nosotros, sino que los hacen nuestros partners. Más allá de entornos de Xenap y Xendesktop, estamos en el mundo de la movilidad. Cuando hace poquito hablábamos de cloud, todo era cloud, bueno, pues ahora sigue siendo cloud, pero la palabra ahora es movilidad. Aquellos de vosotros que sois partner, pues sabéis que cuando vais a un cliente a hablarles de lo que sea, muchas veces la conversación acaba reconducida a movilidad. Estáis hablando de temas de firewalls y están pensando en cómo proteger los accesos desde movilidad. Estáis hablando de virtualización de aplicaciones y de desktop y os dicen que eso es parte de la estrategia de movilidad, está orientado a la movilidad. Estamos en el mundo de la movilidad. Eso es así. Os lo decimos además nosotros que cuando vamos a hablar de, entre comillas, de nuestra película, nos salen con el tema de la movilidad, es decir, orientado, hay que pensar en él orientado a la movilidad. ¿Qué opina o qué piensa Citrix? ¿Cómo ve Citrix el tema de la movilidad? ¿Qué es la movilidad? Bueno, pues la movilidad, el poder trabajar desde cualquier sitio es poder acceder a tu entorno, a tus desktops virtuales si lo tienes, poder acceder a tus aplicaciones de Windows, poder acceder a tus aplicaciones de móviles, a los datos, incluso aunque estén en la nube, no sean datos locales, tener herramientas para acceder de manera segura a ese correo y web interno y a ser posible que sea distinto a lo que accedes, sea un método distinto de acceso al que usas para acceder a tu correo personal o a las web externas, que sea seguro, que sea de forma única, no tener que duplicar entornos
a ser posible que tenga una manera sencilla de entrar cuando el usuario se ha validado, pues que pueda entrar a todas estas cosas que hemos dicho sin tener que seguir validándose, incluso si esas aplicaciones estuvieran corriendo en el cloud y no en mi infraestructura. Porque todo esto es lo que permite el Bring Your Own Device. Si analizáis una por una, mejor dicho, en conjunto, todas estas, veréis que no hay ahora mismo ninguna tecnología, ningún fabricante que cubra todo esto en sus soluciones. Zen Mobile, que es el nombre de nuestra solución de movilidad, es la única que tiene, que cubre absolutamente todos estos puntos. Entonces, es la única que tiene la visión completa, por así decirlo, de la movilidad. Y como pieza de la movilidad, ahora veremos un gráfico de dónde encaja, tenemos el NetScaler. El NetScaler permitiría esa autenticación en la DMZ hasta que algo no esté autenticado en DMZ, no dejaría pasar tráfico hacia adentro, sea a desktop, sea aplicaciones, sea incluso el dispositivo con MDM que esté enrolado, no importa. Puede bloquear el acceso a mail no permitido sin dejarlo pasar de DMZ, sin tener que llegar hasta el entorno de MDM para saber que hay políticas que no permiten a ese usuario entrar. Se puede bloquear en DMZ y yo diría, yo creo que es lo más importante de todo, tenemos la solución que llamamos de micro VPN, con la cual en ningún momento vamos a meter un dispositivo móvil dentro de la red. Con otras soluciones no tenemos más remedio que instalar un cliente SSL VPN en el móvil, meter el móvil dentro de la red y bueno, eso le llamamos movilidad porque una vez está dentro de la red es capaz de acceder a todas las aplicaciones que la empresa le provea. Bien, estamos metiendo un móvil que es un dispositivo inherentemente inseguro. A día de hoy los antivirus no están aún al día, por así decirlo, en temas de movilidad con dispositivos móviles y lo último que querríamos hacer es meter un dispositivo que puede tener un jailbreak, puede tener troyanos, meterlo dentro de mi red es lo último que desearía. Pues nosotros no vamos a meterlo. Tenemos el concepto de micro VPN donde solo la información que nosotros permitimos en ese teléfono puede entrar dentro de la red. Por tenerlo pintado, porque lo pongáis, lo veáis de una manera más sencilla, esta es nuestra estrategia completa de movilidad. Dentro de Citrix aquí tendríamos el NetScaler, como decimos en DMZ, para dar acceso a nuestra solución de gestión de dispositivos móviles, lo que se llama MDM, Mobile Device Management, y nuestra gestión de aplicaciones a móviles, Mobile Application Management. Son dos partes, estas dos partes son las que constituyen nuestra solución Zen Mobile, se pueden obtener por separado o puedes querer una solución completa, eso ya son temas de licenciamiento. El caso es que lo que vamos a hacer es siempre de una manera segura a través del NetScaler vamos a dar acceso al servidor de MDM, donde estarán las políticas, donde se enrolan los dispositivos o, para el caso más común de Bring Your Own Device, a través del NetScaler vamos a dar acceso a toda la información que tengo que hacer llegar al usuario. Sus aplicaciones web, las aplicaciones móviles, incluso el acceso a los datos, aunque estén en forma de cloud, corriendo en el cloud. Aplicaciones software as a service, es decir, aplicaciones que tiene contratada la empresa con proveedores externos, se puede hacer que a través de aquí se llegue a esas aplicaciones, es decir, el usuario nunca va a meter una contraseña para entrar en Salesforce, por ejemplo, sino que meterá la del dominio y mediante herramientas de federación, en este caso con SAML, se acaba validando en Salesforce. Eso quiere decir que en cuanto el usuario deje de estar en la empresa, no va a poder seguir entrando en Salesforce porque ya no va a existir su usuario en el directorio, con lo cual la autenticación, el single sign-on que intentará hacer Salesforce no funcionaría. Y por supuesto, si yo quiero, y solo si yo quiero, veis que es una pieza aquí también opcional, le puedo dar acceso a desktop y aplicaciones de Citrix. Es decir, este entorno de movilidad, si quitáis esta parte de la derecha, Synapse en Desktop, pues sería un entorno puro de movilidad sin virtualización de aplicaciones y desktops de Citrix. Esto no es más que una pieza más. Y como decíamos, toda esta información que yo doy al usuario, en ningún momento gestiono su teléfono. Si esto que veis en negro es el dispositivo del usuario, puede ser el tipo de dispositivo que sea y puede estar tan vulnerado como se quiera. Nosotros lo único que le vamos a dar es información que va a correr en un sandbox. Nuestra aplicación va a generar un sandbox
dentro de la cual la información está cifrada, donde yo puedo hacer que solo se puedan ver entre ellas estas aplicaciones y donde solo lo que hay dentro, cuando tiene que entrar en la red, va a entrar. El dispositivo siempre va a estar fuera, el troyano que estaría aquí abajo metido no va a entrar en la red, porque lo único que entra en la red por la micro VPN es la información que yo he metido en el sandbox en el dispositivo. Esa es la seguridad extra que tenemos con Netscaler para entornos de movida. Brevemente, nosotros y Cisco y nosotros, ¿qué tenemos? ¿Cómo es el acuerdo y el partnership que tenemos con ellos? No es solo un acuerdo, es decir, no hemos hablado y hablamos de cierta integración, sino que ha habido desarrollos conjuntos para esto de lo que os voy a hablar ahora. Primero, desde el primer momento, desde que se ha empezado a oír el tema de las SDN, Software Defined Networks, las redes donde el software, donde realmente las aplicaciones son las que mandan y hacen que se reconfigure de manera apropiada la red para que puedan funcionar en cualquier sitio, esta tendencia a la que vamos, desde el primer momento, a pesar del player de networking puro, veis que en esta organización, una de las más conocidas, en Open Daylight, Citrix estaba, junto con Cisco, Brocade, las empresas que realmente hacen las tecnologías de switching y routing sobre las que se basa las SDN. Pero desde el primer momento estamos alineados ahí como miembros Platinum por la visión nuestra de las SDN. Ahora en un segundo la vemos. El partnership con Cisco es a varios niveles. Nos vamos a centrar en el que hay a nivel de networking, pero quiero que sepáis que el partnership es más ambicioso. Primero hubo uno a nivel de sus servidores UCS, integración con nuestro hipervisor en server, integración con nuestro entorno de virtualización en desktop y bueno, pues, se sabe y algunos de vosotros lo tenéis implementado o lo habéis implementado en clientes, sabéis de ese funcionamiento y ese rendimiento tan bueno que hay. A nivel de Cloud Networking lo vamos a ver ahora en detalle, no vamos a entrar, no lo voy a comentar ahora porque lo vamos a ver en slides que vienen. A nivel de orquestación de Cloud, a nivel de generar la infraestructura de Cloud o la infraestructura para que un entorno, un data center, una empresa, un service provider pueda funcionar como Cloud, bueno, pues hay determinadas integraciones también a nivel de sus servidores y nuestro entorno de plataforma de Cloud Platform. Y a nivel de integración en el lado cliente, pues hay determinado nivel de integración de sus clientes, en este caso de Cisco Jabber, con nuestro receiver y nuestro cliente Works Home, que es el cliente para Zen Mobile. Aquí pone Zen Mobile, pero bueno, debería ser Works Home. Pongo en cursiva esto de Software Defined Services porque la primera vez que lo nombramos así vimos que en Internet todavía no existía, no sabemos si acabaremos sentando cátedra. Es la manera en la que queremos llamar nuestra parte o nuestra miguita de pan, por así decirlo, dentro de las SDN. En el Software Defined Networking, en la era en la que estamos, donde yo voy a necesitar que una máquina virtual rápidamente, por un problema o por una necesidad o por más necesidad de carga, pueda apagarla de donde está funcionando y hacerla arrancar en un data center remoto donde la infraestructura de switching y routing es completamente distinto. Bueno, el problema a día de hoy es que si yo tengo entornos separados, VLANs separadas, por ejemplo, en este entorno, pues una máquina que corre en un sitio, la muevo para que corra en otro, no va a funcionar, porque aquí en un lado corría en una VLAN y ahora la estoy poniendo detrás de un switch donde no está provisionada esa VLAN. Bueno, pues a día de hoy, de manera manual, alguien tiene que modificar el switching y el routing para permitir que esas máquinas puedan servir tráfico desde esa ubicación nueva. Esto es para lo que están trabajando los fabricantes de nivel 2, nivel 3, para, pues bueno, con encapsulación, de varias maneras distintas, con virtualización de red y sobre todo con el Software Defined Networking, poder permitir que esto funcione. Aquí ya no hay problema de VLANs, o he extendido, he encapsulado la VLAN y he hecho que aparezca también en el otro data center, por lo cual esas máquinas que yo he movido de un sitio a otro tienen la misma visibilidad a nivel de red allí donde han ido ahora a correr. ¿Qué opina Citrix? Citrix opina que esto está muy bien y es verdad que es necesario y es el inicio de la Software Defined Networking,
Ahora bien, si esas máquinas que yo he movido para que corran en otro data center, da la casualidad de que el tráfico que llegaba a ellos estaba pasando primero por un firewall de aplicación, un balanceador, están reportando en una consola determinada, etcétera. Esos servicios también tienen que moverse junto con esa máquina. Si no, no me sirve de nada que esa máquina virtual, que ese servidor web, corra ahora en otro data center. Si tiene que reportar en una consola y esa consola no la puedo hacer que sea visible allí, no me sirve. ¿Qué es lo que tiene Citrix? Recordad lo que hemos pintado antes, nuestro modelo SDX, sobre el cual corrían balanceadores Netscaler virtuales y también firewall de próxima generación de Palo Alto virtual y también antivirus de 3 micro en formato virtual y también filtrado de URLs, gestión de IPAM, etcétera. Todos esos servicios corren ahí encima. Y entonces, cuando un controlador de una software defined network decida que una máquina se va a mover a determinado sitio y de manera automática reconfigure switches, routers para que eso funcione, adapte VLANs, las mueva, haga lo que tenga que hacer, de la misma manera vamos a permitir que modifique, que mueva servicios que corren sobre nosotros para que esa máquina pueda tener toda la información que necesita o le llegue el tráfico después de haber sido filtrado por donde tiene que estar filtrado. Esa es nuestra integración con una SDN. Es decir, cuando hablamos de Netscaler dentro de una SDN, no penséis en competencia con los fabricantes de nivel 2, nivel 3. Ellos atacan a ese nivel, nosotros atacamos por encima a lo que corre encima de las aplicaciones. Eso es lo que tenemos nosotros como visión de SDN. Ahora, ¿cómo llegamos a una parte de esa visión? En nuestra integración con Cisco. Tenemos una integración ya, como os decía antes, esto no es ya parte del acuerdo, esto no es una foto, por así decirlo, donde aparece un Netscaler aquí dentro, sino esto ya es una integración específica, un desarrollo específico entre Cisco y Citrix para hacer que esto funcione. En las plataformas virtualizadas, las plataformas de servicios virtuales de Cisco, pues la gama, como veis aquí, los Nexus 1110, en esas plataformas, encima de ellas, corren servicios de Cisco. Aquí podéis ver los nombres, el WAS es el optimizador WAN de Cisco, tenéis los firewalls de Cisco, tenéis, etcétera, los routers virtuales de Cisco. Son una serie de servicios, ¿para qué? Para que cuando determinado tráfico de cliente tenga que pasar por varios de estos servicios, pues bueno, hay un gestor de políticas que va a decir que este flujo que viene el cliente A al servidor A tiene que pasar primero por este router, después por este firewall y después por este balanceador. Una vez se ha decidido que ese es el flujo que tiene que ocurrir, que tiene que pasar, que ese es el camino que tiene que seguir, a partir de entonces ya no se chequean las políticas, sino que ese flujo del que estamos hablando, siempre que venga aquí, por ese mecanismo que ellos llaman en Cisco VPath, el Virtual Path, él automáticamente va a pasar esa conexión siempre por su router, por su firewall y por su balanceador. Y en cambio la que va del cliente B al servidor B, pues esa solo tiene que pasar por el optimizador WAN y el balanceador. Pues dentro de VPath se sabrá que cada vez que llegue ese flujo, a partir de la primera vez que ha llegado, siempre que llegue tiene que pasar por esos dos sitios. Bueno, pues como veis aquí, todos estos servicios que da Cisco son servicios de Cisco y lo que veis aquí, Netscaler 1000V. Esto es un Netscaler virtual, un Netscaler VPX como del que habíamos hablado antes, solo que, por decirlo así, no lo vende Citrix. Esto es un servicio que vende Cisco. Es decir, la integración llega hasta el punto de que ellos revenden, por así decirlo, o se convierten en el fabricante, por llamarlo de alguna manera, de esta pieza Netscaler. Eso no se hace si no hay una integración, si no hay una decisión clara de que seamos nosotros el balanceador de Cisco. No lo he mencionado antes, pero por si alguno no lo sabéis, Cisco tenía balanceadores hasta hace poco, su gama de productos ACE. Los Cisco ACE eran otro player más en el mundo del Application Delivery Controller, pero con tecnología ya relativamente obsoleta, no la evolucionaban y, bueno, pues en vez de invertir en intentar ponerse a la altura de los que teníamos más funciones y hacíamos las cosas de manera más eficiente, decidió descontinuar su gama y adoptar Citrix Netscaler como balanceador, por así decirlo.
Entonces, por eso aparece aquí dentro. Más integración única entre Cisco y Citrix. Eso que hemos visto antes es una plataforma de servicios cloud. Ahora pensad en un core. Yo tengo un core con los Nexus 7000, cualquier gama, en principio cualquier gama de Nexus 7000, donde está pasando todo el tráfico pesado, por así decirlo, de la empresa, y a ese nivel ellos tenían en su momento sus balanceadores Cisco ACE como blades que podían meter dentro de los switches para integrarse de una manera rápida y sencilla con el backplane. Y por otro lado tenían sus Cisco ACE en formato appliance y estaban desarrollando un protocolo, este que veis aquí, Cisco RISE. Ese protocolo era para ser capaces de hablar con ese appliance suyo, con el Cisco ACE externo, para que de manera virtual fuera como si fuera una tarjeta, para funcionar como si fuera una tarjeta dentro del propio backplane del Nexus. Bueno, estaban en esas cuando discontinuaron la gama. Y lo que ha hecho Cisco con Citrix es implementar de manera conjunta ese protocolo dentro de los NetScaler. Entonces, los NetScaler ahora mismo funcionan de manera virtual como si fueran un blade de balanceo corriendo dentro de los Ciscos. Es decir, esto que hay aquí tiene un provisionamiento automático, no hay que hacer una configuración extraña y compleja para hacer que se integren, es prácticamente ponerlo al lado y lo autodetecta y se levanta el NetScaler y se configura. No hay que configurar políticas de policy-based routing complejas e infinidad de ellas en el router para poder acceder aquí, ni hay problemas con los NATs de las IPs de los clientes, ni hay tiempos de reconvergencia lentos, no tengo que correr routing dinámico para que cuando cae un servicio aquí se propague que esa IP está caída dentro del Nexus. Ahora es todo automático. Bueno, pues esa integración es una integración que lleva un desarrollo, es decir, no son buenas palabras de nos integramos con Cisco, sino que es un desarrollo conjunto entre los dos para poder hacer esa integración. Cisco ACI. Si recordáis hace un momento cuando he pintado la SDN y veíamos arriba a la derecha el orquestador de la SDN, el módulo software, por así decirlo, que va a ser el que decida cómo tiene que reconfigurarse la red en función de qué máquina virtual hay que moverla para hacer que ese workload corra en un sitio distinto. Bueno, pues ese controlador es, en este caso, el Cisco ACI. Y tenemos también integración con Cisco ACI. A día de hoy, si vais a la web de Cisco, veréis que hay una página prácticamente igual de integración con ACI nuestra y de nuestro principal competidor. A día de hoy, la integración es relativamente parecida, debe ser pues, prácticamente igual. Lo que no va a ser igual es el futuro, el resto de cosas que vamos a poder hacer y cómo nos vamos a poder integrar con Cisco ACI y que no van a poder hacer el resto de fabricantes porque va a requerir interacción entre los dos, entre Cisco y Citrix. Y una pequeña pincelada, hace pocas semanas en el evento mundial de Cisco Live se presentó pues, esta extensión de ACI a determinados otros entornos, otras funciones de Cisco. Esa presentación fue conjunta de Cisco y Citrix. Eso es para que veáis la integración que hay con Cisco. Cuando otros dicen que se integran con ellos, bueno, una cosa es poner dos equipos al lado y que interactúen y otra realmente hacer que esté algo integrado a nivel operativo y a nivel de código. Cuando Cisco va a vosotros los que sois clientes o con vosotros los que sois partners a presentar un proyecto de data center a un cliente, ellos tienen sus guías de este es un data center homologado por Cisco. Bueno, pues en esos data centers homologados por Cisco y en esas arquitecturas de referencia de VDI, de virtualización, homologadas por Cisco, ahí aparecen, por supuesto, los Ciscos Nexus, los ASA, los optimizadores WAN donde haga falta y los NetScaler como pieza de balanceo. Es decir, el único fabricante de red no Cisco, que aparece homologado a la hora de Cisco presentar un proyecto de data center es NetScaler. Ese es el nivel de integración con ellos. Y ya sin demorarme mucho,
que nos estamos pasando del tiempo, vamos a ver lo que es Citrix Cloud Bridge. Hemos visto Netscaler, hemos visto cómo hacer el delivery de aplicaciones, tanto web como aplicaciones virtualizadas de Citrix y el tema de la movilidad. Ahora vamos a ver nuestra solución de optimización One. Vamos a ver qué es, vamos a ponerle una pequeña foto de casos de uso para que veáis dónde encaja, en qué proyectos es donde hace falta este tipo de tecnologías. Vamos a ver cómo aplica en otros entornos de Citrix, es decir, no en un entorno genérico, sino en un entorno donde lo que hay es Citrix y el tipo de plataformas que hay. ¿Qué es Cloud Bridge? Citrix Cloud Bridge es una solución de optimización One, como habrá otras que podáis conocer. Lo que se trata, lo que pretende la optimización One es hacer que el acceso a aplicaciones y a datos funcione desde una ubicación lejana, remota, como si estuvieras en local. Ya sea un usuario trabajando en una línea mala o sea un branch office que tengo, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona y haya una determinada latencia que haga que la diferencia con trabajar en el local sea grande, lo que hace esto es mitigar esos problemas. Entonces, mitiga el impacto de la latencia. La latencia es el principal problema de rendimiento con oficinas remotas. Muchas veces nos encontramos con gente que cuando no están funcionando de manera adecuada, no pueden acceder bien a los datos, piensa lo primero en hacer en ampliaciones de ancho de banda. En un porcentaje altísimo de los casos no va a resolver el problema. El problema no es el ancho de banda, sino la latencia que hay entre las dos oficinas. Rara es la vez en la que es el ancho de banda el problema. Y aún así, cuando lo sea, también vamos a aportar beneficios y a poder evitar eso. Mitigamos el impacto, como digo, de un ancho de banda menor de la cuenta en esos casos que son los habituales, en los que tenemos redes con conectividad a giga o a 10 giga y, sin embargo, para conectar las oficinas remotas, pues las líneas van a ser siempre en el entorno de los megabits. Rara vez tengo una oficina conectada mejor que eso, porque los costes en One son elevadísimos. Entonces, todas esas oficinas conectadas a 1 mega, a 2, 10, incluso a 40, bueno, pues funcionan mucho más despacio de lo que funciona la LAN, que está en el entorno de giga. Vamos a mitigar esos problemas. También vamos a evitar los problemas de competición por el ancho de banda. Cuando hay varias aplicaciones, una sensible a retardos, como por ejemplo la voz sobre IP, y una no sensible a retardos, pero que se come el ancho de banda si puede, como puede ser hacer un FTP, bueno, pues si no prevengo que el FTP se coma todo el ancho de banda, la voz dejará de funcionar. Bueno, pues vamos a aplicar también funciones a evitar esta contención por el ancho de banda, no a evitarla, sino a regularla en la manera adecuada. Y otra serie de cosas que puede hacer el equipo nuestro, como es unir a nivel 2 data centers, es decir, extender mi data center, hacer que determinadas VLANs se extiendan y en un trocito de data center que alguien que subcontrato a alguien, pues pueda incorporarlo a nivel 2 como si fuera mío, hacer unas mejoras de funcionamiento de determinadas aplicaciones, es decir, optimizar aplicaciones a nivel aplicativo, valga la redundancia, y dotar algunas oficinas de servicios adicionales de red y tener visibilidad extra sobre lo que está ocurriendo, lo que está pasando por mi One. Podríamos decir, bueno, podríamos pensar que son 4, que son 5 los pilares de la optimización. El caso es que básicamente hay 4 palabras, nosotros vamos a hablar de 5. Una es el control a nivel TCP, es decir, tratar TCP de manera distinta a como lo hacen los clientes y servidores hoy día. O sea, no utilizar los TCPs estándares que hay definidos en los PCs, porque no están pensados para atravesar tráfico por una WAN. Optimizar, acelerar el tráfico a nivel aplicativo, es decir, funcionar de una manera mejor que la que funcionan las aplicaciones que no están pensadas para WAN. Compresión y deduplicación, con lo cual vamos a reducir por mucho el tamaño de los datos que van a pasar por la red. Calidad de servicio para esos problemas que decíamos de tráfico que tiene que ser síncrono frente al que no tiene por qué serlo. Y reporting, poder tener información visual de lo que está ocurriendo. Y ese quinto pilar, que es, lo consideramos quinto pilar porque hoy día estamos yendo a una manera de funcionar en la que el vídeo está aumentando mucho y en concreto el vídeo
corporativo en el que tanto sean vídeos de training o sean vídeos de donde los gestores, los directores de las empresas lanzan para que todos los empleados vean, bueno, pues ese vídeo que se ve desde una oficina, si lo ven 10 personas, consumiría 10 veces el ancho de banda necesario. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar esto cacheando el vídeo en la oficina. Por tanto, esas optimizaciones TCP lo que van a hacer es que yo, entre los dos appliances, la optimización One es una solución simétrica, se pone un equipo en el data center o en la sede principal y un equipo en el branch donde están los usuarios. Vamos a utilizar TCP de manera óptima en ese tramo entre los dos equipos, es decir, atravesando la WAN, el TCP, la variante de TCP que va a funcionar es distinta a la que funciona en LAN. No hay que tocar clientes ni servidores. Las optimizaciones a nivel de aplicación básicamente son para las aplicaciones que no funcionan bien en WAN. Las tres más conocidas son sobre todo zips y MAPI, es decir, mapeo de carpetas y abrir ficheros, etcétera, de Microsoft, y el correo de Microsoft, y también el HTTP en menor medida, no están pensados para trabajar en entornos con latencias muy altas. La cantidad de mensajes a nivel de aplicación que se manda son muchos, cada mensaje tiene que sufrir la latencia que hay en la red. Si mando 100 mensajes y la latencia son 100 milisegundos, pues tengo 10 segundos que no me quita nadie para esa tarea, que puede ser mapear una carpeta. Esto hace que sea ineficiente y que no pueda trabajar desde remoto con abriendo ficheros, por ejemplo, que estén centralizados. Compresión y deduplicación reduce el ancho de banda con ratios realmente elevados. Se pueden ver, y no es exageración, es lo que se suele ver, del entorno de entre 3 a 1 y a lo mejor 10 a 1 de reducción media de ancho de banda utilizado. Es decir, una empresa que tenía 1 mega y estaba pensando en aumentar, vamos a poner 4 megas y estaba pensando doblar y tener 8 con el coste que eso conlleva, bueno, pues 4 megas con equipo de optimización es posible que tengamos 12, 16, 20, incluso más megas. Priorización de tráfico. Como hemos dicho, no queremos que el tráfico que se come el ancho de banda, pero que no tiene problema en tardar unos milisegundos más en llegar, moleste al tráfico que sí tiene que ser instantáneo, como el de voz o como el tráfico Citrix, el interactivo, vaya. Y el caching que podemos hacer en branch. Esos vídeos que se van a ver en la oficina solo atraviesan la red la primera vez que pasan, el resto de veces salen directamente del equipo, han quedado cacheados ahí. Cuando no se puede cachear en algún entorno dentro de Citrix, por ejemplo, donde el vídeo se renderiza, el vídeo realmente se está viendo en el Virtual Desktop, en el Data Center, y lo único que hace es pasar información de pantallazos, por así decirlo. El vídeo, la visualización del vídeo, pero no el vídeo en sí, es lo que llega al puesto cliente. Ahí no podemos cachearlo, pero sí podemos hacer esa compresión y deduplicación de la que hablábamos y pasa muchísimo menos tráfico en el resto de pasadas más allá de la primera. Casos de uso. Aquí tenéis podéis considerar que esto es el data center o que es el headquarter, es la oficina principal donde estén los datos, por así decirlo, y las aplicaciones corriendo. Aquí habría un optimizador y al otro lado, donde está la oficina remota, habría otro optimizador. Si en vez de oficina remota estamos hablando de clientes que trabajan en movilidad, pues podría tener un agente software corriendo en el PC. Y también se da la casuística de tener mi data center, pero tener que conectar con otro data center donde pues puedo tener replicación a lo mejor de cabinas, donde puedo tener determinados datos, donde puedo tener un disaster recovery. También puedo querer optimizar el tráfico entre estos dos puntos. Y, por supuesto, en el mundo del cloud, para esas aplicaciones que salen del cloud, tengo la posibilidad de tener también esa optimización para servicios que estén corriendo en proveedores, en Amazon, Azure, Softlayer, etcétera. Entonces, casos de uso. ¿Cuándo me interesa tener una solución de optimización One? O dicho de otra manera, ¿qué me va a permitir, qué proyectos me va a permitir abordar el tener una solución de optimización One? La centralización de ficheros y aplicaciones. Evitar el tener que tener un entorno de backup local en cada una de los branches
de las oficinas y tener que hacer esos procedimientos de backup, por ejemplo, para que todos los servicios y todos los datos estén corriendo únicamente en central. Ahí es donde centralizo los backups también. Ahí es donde, si hay problemas de seguridad en los datos, pues es el único sitio en el que tienen que estar protegidos a nivel físico, porque es donde se van a almacenar. No se almacenan en remoto si no quiero. Evitar costes de aumento de líneas. Cuando creo que necesito un aumento de línea para que las aplicaciones funcionen bien, como hemos dicho antes, muchas veces no va a ser el caso. Aumentar el ancho de banda, pues bueno, pasará más tráfico por la red, pero puedo llenar también ese nuevo ancho de banda y van a seguir funcionando mal las aplicaciones porque es la latencia la que está haciendo que funcionen mal. Pues puedo evitar el aumento el coste del aumento de línea, porque la compresión y sobre todo la deduplicación que hace el equipo hace que el aumento aparente de ancho de banda sea mucho mayor de lo que puedo yo gestionar con un operador multiplicando por 4, por ejemplo, el caudal. Pues a lo mejor puedo multiplicar por 10 o incluso por 100 y en determinados momentos por más el caudal de mi línea. Accesos desde conexiones malas, con pérdida de paquetes, accesos desde con tecnología móvil, con 3G, etcétera, accesos con satélite. Hay entornos que muchas veces, especialmente por la pérdida de paquetes, se hacen inusables. No hay manera de trabajar con ellos, y mucho menos como si estuviera en LAN. Pues nosotros podemos hacer en ocasiones que funcionen igual que si estuvieran en LAN y cuando no, de manera bastante parecida. Entonces permite esos trabajos desde lugares conectados, mal conectados, por así decirlo. Extender un CPD a ubicaciones remotas, siendo una de esas ubicaciones remotas el cloud público, somos capaces de conectar con el equipo a nivel 2, dos redes, es decir, hacer que estén realmente en el mismo entorno, con lo cual yo podría fácilmente apagar una máquina que está corriendo en mi data center y levantarla en esa ubicación remoto y no tendría que tocar VLANs, tocar routers, tocar firewalls, etcétera, porque tendría conectado a nivel 2 ese entorno si he querido. Allí donde no se puede o es muy costoso poner una fibra, pues es un entorno típico donde esto puede ser interesante. Y replicación de datos entre data centers. Este también es un caso muy típico. Se reduce mucho el tiempo para los backups. Cuando las réplicas son no síncronas, es decir, cuando esas réplicas son, pues vamos a decir, cada 5 minutos, o son backups ya diarios o algo de este estilo, es decir, cuando no es síncrona la réplica, en esos casos los beneficios que puedo obtener son sobre todo de reducción del tiempo de los backups, de reducción del ancho de banda consumido, y si hay otro tipo de tráfico pasando entre los dos data centers, porque puede que aparte de haber almacenamiento, pues haya aplicaciones que accedan desde un data center a datos que están en el otro. Si eso ocurre, pues puedo aplicar también calidad de servicio en esa red para permitir que ese tráfico pues, sea prioritario. Ahora, en entornos Citrix, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer calidad de servicio de manera eficiente sin modificar la granja de Citrix. Tenemos desde hace, yo creo que una versión, creo que salió con la última versión de Synapse en Desktop, la posibilidad de separar en 4 puertos distintos las 4 prioridades de los canales virtuales de Citrix. Eso permite que una solución externa, que no seamos nosotros, pueda hacer gestión de ancho de banda, porque va a tener diferenciado el tráfico sensible a retardos, que es el movimiento del ratón, el teclado y la imagen, y eso priorizarlo frente a cuando ese usuario imprime un documento. Entonces, ya pueden aplicar calidad de servicio. Ahora, esto tiene un coste que es una modificación de la granja, que además requiere o va a provocar que haya 4 veces el número de conexiones. Es decir, ya no va a haber una conexión ICA del cliente al servidor, sino que va a haber 4. Multiplicar por 4 el número de conexiones supone que los equipos que va a haber ahí en medio haciendo calidad de servicio tienen que ser mayores porque va a haber un número mayor de conexiones y es uno de los parámetros que a los fabricantes de optimización WAN nos limita o nos determina el equipo que hay que poner en ese entorno. Con lo cual voy a necesitar equipos más grandes si divido en 4, si multiplico por 4 los puertos a usar. Nosotros, sin necesidad de hacer esto, simplemente ponemos el equipo en medio y el equipo es capaz de diferenciar dentro de ese único puerto de tráfico Citrix las distintas prioridades y aplicar calidad de servicio.
Además, vamos a poder hacer una reducción muy grande del tráfico que enviamos. El tráfico más habitual pues va a ser el tráfico de visualización de las aplicaciones, pero sobre todo el tráfico de impresión y el tráfico de mapeo de carpetas dentro de Citrix se va a reducir también. Aquí tenéis una gráfica de... esto no habla de tráfico de impresión ni de ficheros, esto es solo tráfico de visualización, el tráfico de la usabilidad de las aplicaciones, el navegar por un desktop, abrir aplicaciones, etcétera. Y fijaos la diferencia con 300 virtual desktops, por ejemplo, la diferencia de consumo de ancho de banda. Pasar de 30 megas a 10 megas, es decir, reducir por 3 la necesidad de ancho de banda simplemente con el tráfico de visualización. Cuando hay tráfico de ficheros y tráfico de impresión, se puede reducir el tráfico pues, por 10, incluso por 20, por mucho más de lo que hay aquí. También vamos a tener visibilidad adicional sobre el tráfico de los usuarios, las aplicaciones y los desktops. Y esto lo podré reportar en la consola Insight Center. Aquí pone Netscaler Insight, pero sería Insight Center, o en consolas de terceros como Splunk. Es decir, igual que hacíamos con Netscaler, vamos a poder ver lo que hay aquí dentro y poder reportar para saber que los usuarios están usando determinadas aplicaciones más que otras, qué tipo de aplicaciones están utilizando, etcétera. Y no simplemente saber que hay tanto tráfico Citrix y no saber realmente qué corre dentro de ese tráfico Citrix. Y podemos tener una integración con nuestra propia SSL VPN, con el módulo SSL VPN de Netscaler, para optimizar a la gente que está trabajando en remoto su conexión a entornos de Citrix o en verdad también a entornos que no sean de Citrix, pero entrando de manera segura por una SSL VPN. Por cuestiones tecnológicas, por cómo están implementados y a qué altura de la pila TCP/IP, una solución VPN IPsec puede convivir con una de optimización WAN, pero una solución SSL VPN habitualmente no puede convivir con una solución de optimización WAN. Nosotros reescribimos nuestra solución SSL VPN para que pudiera funcionar y pues por eso funciona. Por eso podemos tener esta optimización a la vez que la seguridad. Plataformas. Tenemos appliance, toda la gama de appliance, igual que ocurría con Netscaler, es escalable. Mediante una licencia puedo convertir un equipo de 2 megas en uno de 6 o en uno de 10, por ejemplo. Tenemos equipos, por supuesto, mucho más grandes que llegan hasta líneas de 2 gigas. Somos capaces, y a día de hoy nadie más es capaz, de poder estar haciendo calidad de servicio en una línea de 2 gigas y aún así seguir haciendo optimización. Un equipo puro de calidad de servicio, por supuesto que puede estar haciéndolo en una línea más grande, pero un optimizador WAN, a día de hoy no hay nadie que pueda estar en una línea de 2 gigas haciendo calidad de servicio y, sin embargo, tener potencia suficiente como para estar comprimiendo y optimizando a nivel de aplicación. También tenemos appliances virtuales que corren lo mismo que en el caso de Netscaler sobre SenServe, sobre Hyper-V y sobre VSphere de VMware. También tenemos appliances basados en Windows, es decir, por defecto este appliance está basado en una variante de Linux, pero tenemos appliances que lo que corre dentro es un Windows y la optimización corre dentro de ese Windows. Estos appliances nos sirve para poner en aquellas oficinas donde no solo quiero optimizar, sino que quiero también tener, o tengo ya y quiero quitarlos, un servidor que me hace de servidor de ficheros e impresoras, DNS, Read-Only Domain Controller, etcétera. Pues puedo hacer que este appliance, además de la optimización, me dé esas funciones. Y tenemos, esto lo hemos introducido hace pocas semanas, también una versión que está virtualizada y tiene la optimización WAN por un lado y servidores Windows por otro. A día de hoy hay uno, pero va a haber dos servidores Windows por otro. Esto permite, de una manera similar a la anterior, poder tener estos servicios corriendo en Windows, pero además tenemos validados a día de hoy 3 soluciones de 3 fabricantes para gestión de ficheros, es decir, hacer lo que se puede hacer con Distributed File System, pero de manera más eficiente, con un montón de funciones extra. Es una empresa que se llama Talon, una empresa dedicada a gestión de vídeo, por el provisionamiento de vídeos, etcétera, se llama Kumu, y la empresa Cortado y su tecnología ThinPrint,
para optimización de tráfico de impresión. Esos servicios pueden correr también dentro de ese servidor Windows y entonces estoy quitando esos servidores si ya los tenía en esa oficina o añadiendo esas soluciones sin tener que añadir servidores nuevos, porque precisamente lo que quiero es evitar tener hardware extra en esas oficinas. Y tenemos la opción de plugin de software para esos usuarios que se conectan desde movilidad con su PC desde su casa o desde una conexión o incluso oficinas donde solo hay un par de usuarios, etcétera. Podemos instalar un plugin de software en esos PCs en lugar de tener un appliance, sea virtual o físico, delante de ellos. Aquí termina, por así decirlo, la charla introductoria que os queríamos dar. No se trata, como habéis visto, no se trata de profundizar en ella, sino de, bueno, los que no lo conocíais, que tengáis una idea de por dónde se mueven las tecnologías de networking de Citrix, cómo encajan dentro de soluciones de Citrix y fuera de soluciones de Citrix. Entonces, más allá de esto, lo que sí queremos es, si queréis profundizar, lo primero es buscar información. En esta presentación que se os va a pasar van estos links, luego podéis llegar fácilmente para encontrar información sobre NetScaler y sobre CloudBridge. Si queréis ir más allá todavía, pues aquellos de vosotros que estáis en cliente, que sois parte de clientes y no de partners, pues hablando con los partners que conocéis, que trabajáis habitualmente, y si no conocéis ninguno, pues aquí tenéis un link donde podéis encontrar a nuestros partners. Y de todo esto que hemos hablado, existen versiones de demo que os podéis descargar desde ya mismo para probarlo. Pero como os pongo aquí, preferiblemente que sea guiado por un partner, sobre todo si no es tecnología que conozcáis, porque a la hora de instalarlo, bueno, el arranque en frío con cualquier tecnología, bueno, lleva tiempo. Entonces, el descargarse el equipo, el saber cómo hay que licenciarlo, a pesar de estar explicado paso a paso, bueno, pues posiblemente os haga perder más tiempo que si está apoyado por algún partner o por nosotros. Vale, quería dejaros aquí simplemente un slide que me han pasado para que sepáis los siguientes webinars que tenemos previstos. Aquí hay algunos ya, cuando os pasen podéis pinchar para presentaros, hay algunos ya preparados y hay otros que están aún preparándose. Pues bueno, ahí os iremos contando el resto de soluciones de Citrix. Esperamos que os apuntéis para verlas, que os interese probarlas y desplegarlas y sacar todo el beneficio que pueden daros. Bueno, como nos hemos pasado bastante del tiempo, lo que vamos a hacer es, las preguntas las están recogiendo, las que hayáis hecho, no las vamos a ver ahora, pero quedan recogidas, entonces os iremos respondiendo a cada uno lo que hayáis ido preguntando para que no se quede huérfano. De todas formas, recordad que en la slide del principio, que luego se os pasará también, venía el correo sobre el que podéis dar feedback de la presentación y hacer preguntas adicionales, etcétera. Bueno, pues sin más, muchas gracias. Espero que os haya gustado lo que habéis visto, que os haya interesado y que hagáis caso a lo que pone en los próximos pasos. Entréis en la web, veáis, analicéis y nos llaméis para intentar explorar a ver cómo pueden ayudaros estas soluciones, que estaremos encantados de hacer. Gracias a todos.